Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo grabando otro video de ejercicios resueltos, esta vez para finanzas corporativas. Mi nombre es Paulo Ríos y les voy a explicar dos ejercicios de teoría de portafolio, riesgo, cálculo de riesgo y comportamiento accionario. Entonces tenemos el ejercicio siguiente. Ejercicio de rentabilidad y riesgo. Calcule la rentabilidad esperada, varianza y el desvío estándar de un portafolio compuesto por ambas partes iguales de dos acciones A y B. En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de ambas acciones. Vemos acá una acción tipo A que tiene este comportamiento de acuerdo a estos escenarios que aparecen acá. Es decir, en el escenario de recesión tiene una rentabilidad de acción de menos 4%, en el escenario, estos son escenarios económicos, en el escenario económico normal tiene una rentabilidad de acción del 8% y en el escenario económico de boom tiene una rentabilidad de un 20%. Por otro lado, tenemos una acción de tipo B que tiene en el escenario de recesión una rentabilidad de un 9%, en el escenario económico normal tiene una rentabilidad de un 4% y en el escenario económico de boom tiene una rentabilidad de un menos 4%. Si se fijan en los comportamientos de acuerdo a los tipos de escenario económico, se van a dar cuenta o podrían notar que se tratan de empresas o compañías contracíclicas, ya que mientras que a una le va muy bien, a la otra le va mal, y viceversa, cuando a una le va mal, a la otra le va bien. Esa es la idea que nosotros buscamos en la teoría de portafolio, diversificar nuestro paquete de acciones o nuestra inversión. No tener todos los huevitos en la misma canasta, sino que diversificar en distintos tipos de compañías de tal modo de minimizar el riesgo de nuestro portafolio. Bueno, nos piden calcular la rentabilidad esperada. Vamos a calcular la rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada se calcula como la probabilidad de la recesión, la probabilidad de cada escenario multiplicado por la tasa de cada escenario. Es decir, para la probabilidad para el retorno esperado de la acción A, tenemos la probabilidad en recesión, 25%, en tanto por 1, ahí está, y multiplicado por la rentabilidad de la acción en dicho periodo de recesión, menos 0,04. También el 4% en tanto por 1. Luego tenemos la probabilidad en condición normal por la tasa en situación normal, económica normal. Luego tenemos la probabilidad en boom, 0,35, por la tasa de ese periodo o digamos, la rentabilidad de la acción A durante el periodo boom, que va a ser 20%, ahí está, 0,2. Calculamos estas multiplicaciones que están aquí, muy sencillas, cualquier calculadora, sumamos y obtenemos un retorno esperado para la acción A de un 0,092, un 9,2%. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para la acción B. Tenemos la rentabilidad de la acción B acá y lo calculamos de la misma manera. Multiplicamos la probabilidad del escenario recesión, por la rentabilidad de la acción B durante ese periodo de recesión. Le sumamos luego la multiplicación de la probabilidad del escenario normal por la rentabilidad de la acción B en el escenario normal y luego le sumamos la probabilidad del escenario boom por la rentabilidad de la acción B en ese escenario boom. Acuérdense que estos son los escenarios económicos. Entonces, muy sencillo, multiplicamos y sumamos los tres y nos va a dar 0,0245, es decir, un 2,45%. Ya tenemos calculado la rentabilidad esperada o el retorno esperado para acción A y acción B. Entonces la rentabilidad esperada, ¿cierto? Va a ser la rentabilidad esperada de cada paquete accionario ponderado de acuerdo a la cantidad de acciones de cada tipo. Bien, entonces si nosotros queremos calcular ahora la rentabilidad esperada del portafolio, necesitamos relacionar las acciones tipo A con las acciones de tipo B. Y en el enunciado al principio nos dicen que tenemos un 50% de acciones de tipo A y un 50% de acciones de tipo B. Por lo tanto, ponderadamente vamos a tener que va a ser un 0,5 de la acción de tipo A y un 0,5 de la acción de tipo B, si pensamos que nuestro portafolio total es 1, ¿ya? Entonces vamos a tener el 0,5 multiplicado por la rentabilidad esperada que calculamos en la hojita anterior para la acción A,
Vamos a mirar. Ahí está, la rentabilidad era un 0,092, ¿verdad? Y para el B era 0,0245. Entonces decimos 0,5 por 0,092 más 0,5 por 0,0245. Y eso lo multiplicamos ahí, multiplicamos acá, sumamos y nos da que nuestra rentabilidad del portafolio es de 0,05825. Lo que es lo mismo decir un 5,83%, si lo queremos aproximar. Esta sería la rentabilidad esperada del portafolio. Ahora vamos a calcular la varianza del portafolio, o lo que es lo mismo decir el riesgo del portafolio. Esta varianza del portafolio se calcula considerando el peso ponderado digamos, de cómo repartimos nuestro presupuesto de compra de acciones entre la acción de tipo A y la acción de tipo B. Para este ejercicio nos decían en el enunciado que era 50% cada una, por lo tanto este va a ser 0,5, este va a ser 0,5. También necesitamos calcular la varianza para la acción A, la varianza para la acción B, y necesitamos calcular la covarianza entre A y B. Esto significa qué tan relacionadas se encuentran las acciones de tipo A con la de tipo B. Y la de B con A, viceversa, es lo mismo. Esto se calcula utilizando esta fórmula grandota que está acá. Y la vamos a explicar ahora. Vamos a poner los numeritos y se va a entender mejor. Acá está la misma fórmula que estábamos viendo recién, ¿ya? Entonces nos dice esta formulita que tenemos la probabilidad del escenario en recesión, el 25%, ahí está, por la rentabilidad que tenemos en A1. Vamos a tener acá la rentabilidad de A, entonces este va a ser A1, este va a ser A2 y este va a ser A3. Análogamente para la de tipo B, este va a ser B1, este va a ser B2 y esta va a ser B3. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos acá en esta fórmula de la siguiente manera. 0,25 era la probabilidad de la recesión. Tenemos la rentabilidad de A1, que va a ser menos 4%, que es la rentabilidad de A en el escenario de recesión. Luego lo multiplicamos por la rentabilidad B1, que es la rentabilidad de B en el escenario de recesión, menos la rentabilidad de B que calculamos en la parte anterior. Entonces, esta rentabilidad de A, ya lo calculamos anteriormente, era 0,092, y entonces esa se repite ahí, ahí y ahí. Y tenemos la rentabilidad anterior que calculamos para la acción de tipo B, y nos dio 0,0245, y esa se repite ahí, ahí y ahí. Y si se dan cuenta acá, digamos, la rentabilidad de B1, B2, B3, no es otra cosa que estos coeficientes que están aquí, 0,09, que es el 9%, 0,04, que es ese 4%, y el menos 0,04, que es ese menos 4%. Lo mismo pasa para la rentabilidad de A. Tenemos menos 4%, ahí está, 8%, ahí está, 20%, ahí está. ¿De acuerdo? Y acá van las probabilidades de ocurrencia de cada escenario, o sea, la probabilidad de que ocurra recesión, la probabilidad de que ocurra el escenario normal y la probabilidad de que ocurra el escenario de boom económico. Calculamos lo siguiente, nos dio menos 0,004674, y esto significa que están muy poco relacionadas de forma inversa la acción A con la acción B. Entonces, mientras más cerca de menos 1, mejor. Lo que buscamos nosotros es que sean lo más independientes posibles para que el riesgo de una no afecte el riesgo de la otra. Entonces, o sea, si está en menos 1 o en 1, igualmente me indica que habría correlación baja. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos una covarianza muy baja. Vamos a ver. Ahora vamos a calcular las varianzas de la acción de tipo A. Y esto es el riesgo de la acción de tipo A, ¿ya? Entonces, si nos fijamos acá, tenemos que la probabilidad de que esté A en recesión, entonces la forma de calcular, ¿no es cierto?, multiplicado por la rentabilidad en A1, que ya lo habíamos visto, que era A1, A2, A3, y menos la rentabilidad esperada del tipo A. Esto no importa si te da negativo acá adentro, porque esto se eleva al cuadrado, así que va a ser siempre un valor positivo, ¿ya? Más la probabilidad normal por la rentabilidad esperada en A2, que tenemos acá, y menos la rentabilidad que ya le habíamos calculado, que era 0,092. Acá se hace de la misma manera, se usa la probabilidad del boom, que está acá, el 35%, y eso se va a multiplicar por el A3, que va a ser este 20%, menos la rentabilidad que habíamos calculado para la acción de tipo A, también al cuadrado. Esto se calcula así, tal cual, con la calculadora, y nos va a dar que la varianza o el riesgo para la acción de tipo A va a ser un 0,0
0,008496, ¿ya? De la misma manera se calcula para la acción de tipo B, ahí está, la probabilidad, solamente que aquí va a cambiar, ¿cierto? Que vamos a tener la rentabilidad en B, menos la rentabilidad calculada de la acción tipo B, considerando los escenarios, ¿verdad? Que lo hicimos al principio, y se reemplazan solamente los valores acá en esta fórmula, y va a dar esto que está acá, que es 0,002624, ¿ya? Ahí tenemos entonces la varianza de A, la varianza de B, y ya anteriormente teníamos calculado la covarianza, por lo tanto ya podríamos calcular el riesgo de nuestro portafolio. No nos falta nada para poder armar la ecuación original. Veámosla, para que se acuerden. Para que se acuerden un poco, es esta la que estamos buscando. Este es nuestro objetivo. Para allá vamos. Tenemos la varianza de A, tenemos la varianza de B. Los pesos específicos también los tenemos porque sabemos que están 50% de nuestro portafolio en A y el otro 50% en B. Por lo tanto, este lo conocemos, y la covarianza de A con B ya la calculamos. Entonces estamos bien, estamos listos para poder calcular el riesgo del portafolio. El riesgo del portafolio. Así. Tenemos, bueno, me traje para acá los datos de, digamos, la varianza de A, la varianza de B y la covarianza que hay entre A y B. Entonces tenemos el peso de A, la varianza de A, bueno, esto al cuadrado, y el peso de B al cuadrado por la varianza de B al cuadrado, más el doble del peso de A por el peso de B y la covarianza que existe entre ellos. Esto no tiene ninguna ciencia, es solamente reemplazar. Reemplazamos el peso, la varianza de A que está ahí, la reemplazamos aquí al cuadrado. Acá tenemos el peso de B por la varianza de B al cuadrado y el doble del peso que sabíamos que era 50% de cada acción, 0,505, y la covarianza entre A y B. Nos da eso que está ahí, le extraemos la raíz cuadrada y tenemos el desvío estándar de nuestro portafolio, lo que nos da un 2,1%. Eso es lo que nosotros esperamos que se desvíe, ¿no es cierto?, el valor de las acciones de nuestro portafolio. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que dice así. Un inversor posee un capital de 100.000 y está evaluando cómo invertirlo. Suponga que está considerando invertir en dos activos riesgosos, A y B, y un activo libre de riesgos F. O sea, tiene dos activos que son riesgosos, A y B, y tiene un activo libre de riesgo F. Los activos libres de riesgo pueden ser los bonos del tesoro, o qué sé yo, algún bono del Estado que no tiene riesgo, ¿ya? Claro que sí, paga menos o gana menos, pero es muy seguro. Y a continuación se proporciona la información sobre rentabilidad, riesgo y correlación. Entonces tenemos acá que nos están dando que para la acción A tiene un rendimiento esperado de un 20% y tiene una desviación o riesgo de un 30%. Para la acción B tiene un rendimiento esperado de un 15% y tiene una desviación o riesgo de un 20%. Y para la acción o instrumento tipo F, que no es una acción, sino que puede ser un bono del tesoro o algo así, dice que tiene un rendimiento de un 5% y no tiene riesgo, lo que explicaba recién. Todo lo que son instrumentos del Estado o bonos del Estado, bonos del tesoro, no tiene riesgo. Entonces, el coeficiente de correlación, nos dicen, entre la rentabilidad A y B es de 0,25. O sea que tenemos la covarianza que tenemos entre A y B. Eso ya nos están dando algo aquí ya calculado. Pues bien, vamos entonces a calcular. Dice, calcule la rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio si el inversor decide invertir 50.000 en A, en el activo A, y 50.000 en el activo B. Recordemos que el inversor tiene 100.000 pesos disponibles y acá decidió invertir 50.000 en A y 50.000 en B. Muy sencillo. Tenemos que la rentabilidad o rendimiento esperado en A es 20% y en B es 15%. Y si nuestro peso ponderado o digamos, la cantidad de portafolio que puso en cada uno es 0,5, entonces, porque es la mitad, ¿cierto? 50.000 es la mitad de 100.000, tenemos que va a ser 0,5 por 0,2, que es el rendimiento esperado de A, y 0,5 por 0,15, que es el rendimiento esperado de B. Por lo tanto, la rentabilidad esperada del portafolio va a ser de un 17,5%. ¿Ok? Luego nos pide calcular el riesgo del portafolio, ¿verdad? O la varianza. Entonces tenemos que el peso de A 0,5, la varianza de A la están dando acá. Acá nos dice que es un 30%. El peso de B 0,5 y la varianza de B la están entregando acá. Dice que hay un riesgo de desvío de un 20%. Ahí está. El doble del peso de A, el peso de B. El W significa como weight, como de inglés.
el peso. Entonces la covarianza de A y B también la dan como dato al enunciado, donde nos decían que era de un 0,25, ¿ya? Y en este caso estamos utilizando esta formulilla que considera la desviación o riesgo de A y riesgo de B. 0302, está aquí. Ya. Bueno, entonces, reemplazamos solamente acá matemáticamente y obtenemos que la desviación estándar de este portafolio, o sea, perdón, la varianza de este portafolio es de 0,04 y le extraemos la raíz y nos va a quedar que tenemos un 0,2 o un 20% de varianza para nuestro portafolio. Después nos piden calcular la rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio compuesto por 25.000 en activo A y 75.000 en bonos del Tesoro Federal. O sea, eso quiere decir que el riesgo que tenemos asociado a los bonos del Tesoro, ya lo dijimos al principio, es de 0. Entonces tenemos que la varianza y desviación estándar asociado a los bonos del Tesoro Federal es 0. Ya eso lo tenemos que nosotros saber identificar al momento de leer el problema. Entonces lo primero es identificar que los bonos del Tesoro no tienen riesgo, por lo tanto su varianza y desviación estándar es 0. Notar los porcentajes de distribución. Esto es importante porque ahora la rentabilidad de nuestro portafolio va a estar dada por un 25% de las acciones en A, por la rentabilidad que nos daba el activo tipo A, que era un 20%, y tenemos que un 75% de nuestro portafolio ahora está en los bonos del Tesoro, que nos dan solamente un 0,05% de rentabilidad. Luego multiplicamos y sumamos y tenemos que la rentabilidad de nuestro portafolio es de un 8,75%. Vamos a mirar un poquito anterior para comparar. Acá teníamos una rentabilidad de un 17,5% y acá tenemos una rentabilidad de un 8,75%. O sea, la rentabilidad de nuestro portafolio se ve fuertemente afectada por el hecho de que ahora tenemos solamente un 25% de instrumento con riesgo y un 75% de instrumento sin riesgo, ¿ya? Esto es súper importante notar, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta ahora al calcular el riesgo de este portafolio. Vamos a ver acá. Aquí está nuestro riesgo de portafolio. Sabíamos nosotros que del principio, o teníamos que concluir que el riesgo de los bonos del Tesoro tienen 0, ¿ya? Por lo tanto, nuestro cálculo del riesgo del portafolio ya se va a ver afectado porque, primero que todo, tenemos que solamente estamos afectados por el riesgo del instrumento A. Y además que el peso ponderado del instrumento A que tenemos es bajo, 0,25, con respecto al otro que es 0,75. Y eso, ¿cierto? Se van a multiplicar así al cuadrado, igual como lo hemos hecho todos los ejercicios. Y luego tenemos que este peso del portafolio, este 75%, se va a multiplicar por 0, porque este riesgo de los bonos vale 0. Entonces esto multiplicado por 0 da 0. Cualquier cosa multiplicado por 0 va a dar 0. Y entonces también sabemos que toda esta expresión de acá, también al multiplicarla por 0, que es el riesgo de los bonos del Tesoro, también se va a 0. Entonces tenemos que el riesgo del portafolio, o la desviación, la varianza del portafolio es esta que está acá, y le extraemos raíz cuadrada y tenemos que la desviación estándar ahora es de un 7,5%. O sea que bajamos de un 20% de riesgo en el portafolio a un 7,5%. O sea, se disminuyó mucho el riesgo, pero también se disminuyó mucho la rentabilidad del portafolio. Es importante ir notando esos detalles en la medida que vayamos resolviendo. Luego nos dicen, calcule la rentabilidad esperada y el riesgo de un portafolio compuesto por los tres en las siguientes proporciones. O sea, habló de instrumentos A, B y F, 35% en A, 25% en B y 40% en F. Ok, muy bien. Entonces tenemos que la solución va a ser, ¿cierto?, el peso ponderado de cada instrumento por la rentabilidad esperada de cada instrumento, y tenemos un 35% para A, 25% en B, con la rentabilidad esperada de A, la rentabilidad esperada de B, y un 40% en F con la rentabilidad esperada en F. Calculamos y tenemos un 12,75%. Entonces, nuevamente, comparemos, por ejemplo, qué pasaba antes, que teníamos en A y en F, teníamos un 7,5 y ahora incluimos otra distribución que tenemos un 35 en A, 25 en B y un 40 en F. Todavía F sigue siendo alto la participación, pero ahora tenemos inversión en instrumentos con riesgo A y B, ¿ya? Y tenemos un 12,75%. O sea, aumentó.
Luego necesitábamos calcular, ¿cierto?, el riesgo del portafolio, ya que es la siguiente parte de la pregunta que decía rentabilidad esperada, ya lo calculamos, y el riesgo del portafolio compuesto por los tres en las siguientes proporciones. Entonces tenemos que nuestro riesgo del portafolio va a estar dado por el peso que tenemos en A, por la varianza en A, más el peso que tenemos en B, por la varianza en B, y la varianza del riesgo, no se olviden, y el peso que tenemos en F por el riesgo en F. Y como el riesgo en F es cero, un bono del tesoro, por lo tanto esto se me va a cero, ¿ya? Y después tenemos el doble del peso de A con el peso de B y covarianza de A a B por la desviación estándar de A y la desviación estándar de B. Entonces, cabe preguntarse aquí por qué no hay una segunda covarianza, por ejemplo, entre A y F o entre B y F o una tercera. Porque como la desviación estándar y la varianza son cero, porque el instrumento F, el instrumento bono del tesoro, no tiene riesgo, por lo tanto no tiene covarianza, no tiene ninguna relación con el instrumento A ni con el instrumento B, ¿ya? Por lo tanto, solamente hasta aquí nomás llega nuestra formulita, reemplazamos los valores acá y calculamos y tenemos que nuestro riesgo del portafolio es de un 0,01615, ¿ya? Y le extraemos la raíz a eso y tenemos que la desviación estándar es de un 12,7%. Entonces, hay que notar que la covarianza entre las acciones tipo A y B con respecto a F, lo que expliqué recién, es cero, ¿ya? Por eso no participa en la solución, ¿ya? No hay covarianza entre A y F, ni tampoco hay covarianza entre B y F, ni viceversa. Solamente hay covarianza entre A y B, que son los dos tipos de instrumentos de inversión que sí tienen riesgo. Y, bueno, para continuar, dice, si la relación entre el activo A y el activo B fuera 1, o sea, si la correlación, o sea, eso quiere decir que si nuestra covarianza entre A y B fuera 1, ¿cierto? ¿Cuál sería la desviación estándar de la cartera presentada en A? Nuevamente tenemos nuestra formulita, calculamos reemplazando, ya tenemos el peso de A, que teníamos que, dice, esto está preguntando respecto del ejercicio cuando partimos, cuando decía que el peso de A era 50% y el peso de B era 50%, ¿de acuerdo? Pero al principio teníamos una covarianza que era un menos algo, y acá ahora tenemos una covarianza de 1. Bien, entonces tenemos que, reemplazamos acá nomás, y tenemos que nuestra riesgo del portafolio es de 0,625. Le extraemos raíz y tenemos que la desviación estándar del portafolio es de un 25%. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la covarianza, al ser 1, quiere decir que están muy relacionados de forma directa. La última pregunta dice, ¿puede comprobar fácilmente que el desvío estándar de la rentabilidad del portafolio del punto anterior es un promedio ponderado del desvío de los activos que lo integran? ¿Es este resultado siempre válido? Efectivamente se puede calcular y podemos decir efectivamente que en este caso, digamos en particular, el 0,5 por 0,3 más el 0,5 por 0,2, que era el peso de A por la rentabilidad en A más el peso de B por la rentabilidad en B, da efectivamente un 0,25. Pero esto es únicamente debido a que la covarianza que consideramos anteriormente era 1, o sea, quiere decir que los dos tipos de acción están completamente relacionados, ¿ya? Si nuestra covarianza entre A y B no fuera 1, nosotros no podemos decir en ningún caso que esto es válido siempre. O sea, ¿este resultado es siempre válido? La respuesta definitivamente es no, no es siempre válido, ya que va a depender de la relación que hay entre un tipo de acción y el otro. Y eso sería el fin de este video y veamos el segundo que viene con KPM, cálculo de costo capital.